Perfecto. Saludos, queridos patitos. Vamos a tratar de una película de hace 40 años, ¿quién lo diría? 1986, con ocasión de que hace como 40 horas que hemos perdido a su principal protagonista, que es Carlitos, más conocido por el público como Chuck Norris. Carlos Rey Norris, que teníamos que decir también que no se nos ha ido. Ha ascendido al siguiente nivel. Ha evolucionado. Ha evolucionado, efectivamente, en una película de la, bueno, ya también mítica Joran Globus o Canon Films, ¿no? Que en el año 86 parecía que iba a ser un éxito, la película fue un éxito moderado, eso seguro. Pero tendríamos que añadir también el factor de todo lo relativo a que dicha película estuvo a punto de hacerse porque en mitad del rodaje del año 85 primero tuvo varios problemas, que fue básicamente el de financiación. La Canon no iba en el mejor momento, de hecho poco después estuvo, digamos, al punto de llegar a la quiebra que llegaría a raíz del fracaso en taquilla de Master del Universo. Por cierto, se estrena el reboot este año casi 40 años después, porque la película es del 87 con Don Langred. Y unido a eso, tenemos también que añadir todo lo relativo a lo que era el cambio de elenco. Sí, desde luego estaba Chuck Norris, pero el coronel Nick Stone iba a ser interpretado por Charles Bronson, que al final siguió rodando la saga de Death Wish y dejó paso a Oli Marvin, que por si la gente no sabe, está muriendo en esa película. Por si la gente también quiere darse cuenta, esto es que Chuck, antes de lo que fue empezar el conversatorio, me debió pegar una patada desde las alturas y estoy sangrando un poco por la nariz, pido disculpas por ello. Bueno, es cierto que podríamos decir oración a San Chuck Norris, Chuck nuestro que estás en los cielos, santificada sea tu patada giratoria, venga a nosotros tu leyenda, hágase tu voluntad en la tierra como en el doyo, danos hoy nuestra fuerza diaria, perdona nuestras dudas, como también nosotros perdonamos a los que no creen en ti, no nos dejes caer en la debilidad y líbranos de todo villano. Amén. Con Chuck Norris Amén, pasa amén, que mucho amén. Sí, tenemos sí, sí. películas divertidas, entretenidas, como por ejemplo El Templo del Oro, que es una película Del año maravillosa. 85 Mm, con este actor, me sale Craig Gilliard, que era compañero de. Pero en este caso era El de Águilas de Acero. el de Águila de Acero, efectivamente. Que no me. Robert no, esto. Luis José Jr. Exacto. Y también de Exactamente. Oficial y Caballero. Efectivamente. Uno de los primeros secundarios afroamericanos en ganar el Oscar, sino el primero, yo creo, ¿no? En varón, vamos. Sí, en varón, bueno, está cierto muchacho con alguien, vino a cenar esta noche. Ah, sí, Sidney Poitier, Mm, efectivamente. Y en mujeres está una mujer negra, lesbiana, ganando el Oscar. Superen eso en Efectivamente. Lo que el viento se llevó. Viento se llevó, Mamacita, efectivamente. ahí Una ganando el Oscar. Em, También tenemos la de la trilogía, a pesar de que se rodaron de manera distinta a cómo se presentó, Desaparición en Desaparecido en Combate, combate. que la segunda iba a ser Sí, la sí. tercera, y bueno, este tipo Eso de... es, sí, sí. La segunda iba a ser la primera, más bien. Era lo que fue luego una precuela, que era Desaparición en Combate 2, el inicio, de Beginning, creo que era, y luego ya Braddock, Desaparecido en Combate, la tercera. Sí, porque la primera es lo típico Sí. de París. Luego hay que volver porque hay gente por allí. Y la tercera es, ahí va los donuts, que tenía una churri, igual tenía un niño, vete a saber. Eh, Hay uno que me dice todo el día, Braddock, te mataré, tengo que volver. sí. La filmografía es variada también en el año 84 Invasión USA, que Eso es. cuando uno la ve le faltan trozos. Uno se siente que, mira, parece como que te dieran el telediario del lunes y el del miércoles y dices, hombre, pero me falta el del martes. Pues en la película parece que hay ese tipo de huecos en los que se nota que aquí me falta algo que no me has Fue lo que contado. dijo Mariano Rodríguez, ¿no? En su canal, que cada poco estaban como que el editor estaba un poco borracho, porque era aquella explosión en ese sentido, pero fue que el director Joseph Cito, que espero que nunca más vuelva a dirigir nada, tenía la manía de meterse en las labores del editor y no dejaba montar la película del modo más coherente, por así decirlo. Pero bueno, quitando todo esto, la Canon fue, esta película no deja de ser, la que vamos a hablar ahora, de Delta Force, un reboot adaptado a Estados Unidos de lo que era el Raid on Entebbe,
famosa porque hubo dos versiones el mismo año, una con Peter Finch, actor de que hablamos en un conversatorio acerca de su película póstuma como era Network, por la que estuvo nominado al Oscar y ganó el Oscar, si no me equivoco. Sí, sí. Y posteriormente también esta versión se estrenó en el cine y otra que estuvo por televisión, que creo que eran interpretadas por Kirk Douglas y por Burt Lancaster, cada uno como Simón Pérez y Yitzhak Rabin. La de Entebbe también, si no me equivoco, me comentó un amigo hace poco que hubo otra versión con Daniel Brühl, Sí, si no sí, me sí. equivoco, también, Es hará unos mucho más 10 reciente. años, Sí, sí, la vi exactamente, esa, sí. de unos 8 a 10 años. Pero esta sí, de la Delta Force, aunó lo que fue el Raider en Entebbe y también un suceso que había ocurrido el año antes, en el 85, fue el secuestro del vuelo 437 a Atenas, en el cual por primera vez Hezbollah ejecutó a un rehén, que es la famosa escena en la que matan a un buzo de la Marina estadounidense. En este caso, también un buzo llamado Robert Steimer, que fue tiroteado por el antiguo líder ya en otro plano existencial también, como era Imad Munier, el jefe militar de Hezbollah. Esta película es muy interesante porque, bueno, en cierto momento también tuvo una situación personal respecto del conflicto con el ámbito de Israel. Tenía, Eso es. y tengo un amigo que se llama Daniel López, que es de Vitoria, y con él estudié desde el primer día hasta el último la licenciatura en Ciencias Políticas en la universidad. Yo venía de lo que habitualmente suele ser lo típico en un estado como el español, en el que todo el mundo es pro-palestino, aunque no se lo plantee, porque la dinámica general es que tienes que estar con lo bueno y en contra de lo malo, y todo el mundo, entre comillas, sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Y él venía de ejercer la contracultura porque él era profundamente sionista. Y llegamos al punto de tener debates entre clases o después de finalizar las clases de la mañana y quizá antes de que comenzaran las de la tarde, pues teníamos debates en los que teníamos incluso espectadores que nos escuchaban a la hora de argumentar y contraargumentar y citamos sobre todo dos películas que parece que fueron fundamentales. Una es La guerra de Charlie Wilson, en la que, bueno, pues entre todo ello se habla de la situación entre los árabes e Israel, que han tenido unas guerras, pero a través de Israel también se llevan armas para el tema de Analiza las armas Afganistán. con la Operación Ciclón. Y la otra sería Delta Force, en donde en un momento dado un coronel israelí, luego ya iremos a ello, ya iremos desgranando poquito a poco, pero en un momento dado, cuando están terminando lo de las prácticas y les van a llevar en una lancha en dirección a Beirut, le dice, bueno, ustedes, porque el coronel israelí le dice, me gustaría ir con ustedes. Y dice, no, 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 ustedes ya han tenido de esto muchas veces, ahora nos toca a nosotros. ¿Mm? Lo cual evidentemente hace esa noción de, vale, vale, Israel se ha pringado a la hora de la defensa del mundo occidental. Vale, bien, pero ahora nos toca a nosotros hacerlo, porque hasta ahora hemos sido remisos a la hora de implicarnos en esto de manera decente. Y por eso, en parte, lo del inicio, que sería la operación del año De ser 80 One. con el tema de Garra de Irán. Águila o rehenes en. Sí, sí, lo que Sí, le costó la porque como has presidencia dicho, a. en cierta medida es un collage que es más o menos simbólico. Los personajes no son tan simbólicos como hablamos respecto de los cañones de Navarone, que aparece un neozelandés, aparece un australiano, aparece gente que es icónica respecto de su nacionalidad. Cierto que luego tienen desarrollo personal, especialmente los que tienen un cast más de campanillas. Evidentemente a David Niven no le vas a dar un hecho de que sea un inglés y que le tienes que dar cierta salsilla, o a Gregory Peck, o a Anthony Quayle, o a Anthony Quinn, le tienes que dar, o a Irene Papas, le tienes que dar algo. Pero detrás tienen esa idea de que la nacionalidad sería un arquetipo. Aquí Eso no es, sucede, no efectivamente. sucede lo mismo. No. Aquí sucede el hecho de que cada persona que tiene una nacionalidad se comporta como se supone que esa nacionalidad debe de ser, pero no es el arquetipo respecto de simbolizar al conjunto de las nacionalidades, de la nacionalidad. Aparece una alemana, aparece un griego ortodoxo, aparece un griego ruso, un ortodoxo ruso, aparece Un refusionic, sí, un sí. padre irlandés católico, es decir, aparecen Monjas elementos. católicas, una alemana que vivió lo que fue la Alemania de entreguerras, Hanna Sigula, como base
de azafata también, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, Bo Svensson. es Ingrid, que es jovencita, estaremos Ujú. hablando de que si es el año 86, pues evidentemente no se la nota que haya, no, se la ve jovencita, pero Sí, ha no, y Hanna aprendido, Sigula pues, tenía ya 41 años, pero ha no los aprendido de aparentaba, su pero quiero decir, familia, había nacido evidentemente, para... ha aprendido lo que le han enseñado en clase de la República Federal, porque no creo que fuera una azafata de la RDA, y No, evidentemente tiene esa mochila, ¿no? Que evidentemente la plasma y son de estos momentos más emotivos. Dentro de una banda sonora, la de Alan Silvestri, que ya desde el primer momento te mete la tonadilla de ahí con mucha marcha y no nos deja hasta el final. hasta el final. Sí. Bueno, recordar que es la música oficial de la carrera de Daytona USA, desde hace aproximadamente 30 años, con Nigel Mansell, etcétera, y muchísimos más. Ahora bien, lo que comenta sí, cada nacionalidad bueno, también podemos ver un pop ortodoxo, que hablaremos de luego, y realmente los únicos que no dejan muy claro de a qué pertenecen son Robert Foster y actores israelíes como Uri Gabriel, que es el segundo a bordo de los terroristas, ¿no? De los militantes, que no se sabe realmente si son palestinos refugiados en Líbano, un Líbano desangrado en aquella época por su guerra civil, que dura 15 años, del año 75 al año 90, o bien son propios libaneses combatiendo tanto de la falange libanesa como de diversos grupúsculos. Porque es cierto que aquí, si bien se ve lo que es el retrato en alguna de las calles de Beirut de Khomeini, ninguno lleva la estética de los fedayines procedentes o de la IRGC. Por el contrario, se parece mucho a lo que puede ser la falange libanesa o mismamente los tigres de Dani Chamoun, que a pesar de ser nominalmente occidentales, acabaron a tiros entre ellos mismos, lo que se llamó la guerra de los hoteles, la guerra de los francotiradores en Beirut, que yo creo, y esto es una opinión personal, que preconfiguró lo que vimos aproximadamente 2 años después de acabar la guerra en Sarajevo y en Grozny. Sí, sin duda, porque esa situación entre los hoteles en donde subían por la escalera, iban tomando piso por piso o habitación por habitación, eso Guerra urbana. ciertamente no, una guerra dentro del edificio. Sí, 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 sí. No entre edificios, no entre calles, sino dentro del propio edificio, entre que se tiroteaban entre las paredes, entre el suelo y el techo. Vamos, unas cosas salvajes que evidentemente las vimos en Sarajevo, esto es cierto. Preconfiguró lo que pudo ser después. Seguro que también, a pesar de que no tenemos pruebas, pero supongo que tampoco dudas, pasó en Grozny, en Chechenia. Sobre todo en la primera que fue más combatida, hasta el punto de que evidentemente terminó en una no victoria de los rusos, siendo diplomáticamente correctos a la hora de decir, bueno, pues estos y se queden ahí, y bueno, igual volvemos, pero de Un momento. referéndum de aquí a 5 años, sí, 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 que luego se convirtió Pero en una sí, guerra es abierta. interesante lo de la mención del 85 al 90, porque en el 85, cuando sale OLP Fatah en dirección hacia Túnez, dejan un vacío, porque eran un señor de la guerra más en Beirut. Tenían un control efectivo, Totalmente, sí, con sí, lo sí. cual ese vacío provocó una reactivación de la guerra civil. Y de hecho fue el bueno, año 85 cuando se va la OLP tras la invasión israelí del sur del Líbano y de Beirut, la guerra que hubo también contra los sirios, etcétera, porque hubo una doble ocupación, si no triple, del Líbano por parte de milicias y fuerzas extranjeras. Pero en el caso del año 85 también, en febrero de dicho año, es cuando se activa un grupo, al principio era la Yihad Islámica y ahora se pasa a llamar Hezbollah, de marcado credo profundamente chiita, ¿no? Sobre todo rompen con una especie de pietismo pacifista que era el de el clérigo Musa Sader, que es asesinado por Gaddafi, creo que se ha encontrado de hecho su cuerpo hace poco en un refrigerador de Trípoli. Trípoli no era Trípoli libanesa, que hay una ciudad con el mismo nombre, sino Trípoli, capital de Libia. Y en este caso, pues rompe con ese petismo y se crea una organización militante que ya había atentado y quizá algo de eso se recuerda a la película, como fue, pues como he dicho, el secuestro de dicho avión con destino a Atenas, el asesinato de Robert Steimer y anteriormente los ataques en el 83 a la embajada estadounidense en Beirut para terminar con el ataque al cuartel de los marines y de los paracaidistas franceses, que creo que las víctimas se rondaron los 300 muertos y 1.200 heridos.
Sí, pero yendo por el principio y por partes, nos encontramos con esa situación en el año 80, en la operación. Aquí vemos los aviones, vemos los helicópteros que fueron lo Helicóptero. El choque importante. fue por helicóptero. Sí, fue que no había los suficientes, algunos bueno, pues tuvieron problemas mecánicos. Esto ya se había preconfigurado, tenía sus dificultades a la hora de ir por allí. Y esa es la situación de reflejo respecto del personaje de McCoy, que cuando termina este segmento dice yo ya lo había avisado, con lo En cual ahí, Vietnam sí, que había estado 5 años en Vietnam. En Vietnam también hay un elemento daba las de... órdenes y nosotros moríamos. Sí, exacto, Exactamente. eso dice. Lo cual, en parte es cierto que Sí. Estados Unidos ganó las batallas, especialmente con el tema de la ofensiva del Tet, que fue una victoria militar, pero hubo una derrota en el ámbito propagandístico y de marketing político, lo cual evidentemente es lo que películas como esta tratan de resolver retroactivamente a la hora de fijar la posición respecto de la memoria colectiva a través de estas cintas de la época reaganiana, en donde evidentemente la situación es favorable porque eso que sucedió en el año 80 y que vemos ahí en ese fracaso, corregido en parte por el rescate del señor Scott, por el McCoy, el capitán entonces, capitán McCoy, luego será ascendido a mayor, es como la parte, la guinda dulce a la hora de decir, bueno, esto fue un fracaso, pero McCoy salvó a un hombre que estaba destinado a la muerte, pero le salvó. Y además está el hecho de que esto es de Carter, esto es de Carter, estamos en la Sí. etapa de Reagan y esto fue culpa de Jimmy Carter, que era un flojo. A lo digno, sí. De hecho, se suavizó, se endulzó mucho lo que fue el Raid on Desert One o realmente la operación Garra de Águila, porque sabemos que hubo 13 muertos. Que encima que se mostraron, las fotos que se mostraron luego eran terribles porque uno de los helicópteros chocó en el aire contra otro, uno estalló y se quemaron vivos, los 13 ocupantes, ¿no? Bueno, esto fue lo que activó y creó me parece que fue a los Delta Force, justamente, esta propia fracaso, ¿no? Y que Sí, también conllevó ese la pérdida. fracaso que evidentemente había una situación respecto de una carretera muy transitada. En teoría no iba a pasar nadie, pasaron, eran gente de la... Y ahí fue cuando fue el choque final y ahí murió a unas cuantas Efectivamente, personas de la efectivamente, operación. efectivamente. Y no solo eso, sino que activó, bueno, pues de nuevo lo que era un intento de patriotismo. Es cierto que se habla mucho también en la época de lo que fue la trilogía de Rambo, pero la de Rambo que está en las postrimerías del gobierno de Carter y principio del de Reagan, la primera, la de Ted Kotcheff, fallecido hace poco, hemos de decir que era profundamente antibelicista. El discurso que hace John Rambo al final de que me llamaban asesino cuando bajaba, o nos llamaban asesino, de que bajaba del avión volviendo de Saigón, a pesar de que fue prisionero de guerra en Hanoi. Nos llamaban asesinos, nos tiraban tomates, no puedo trabajar ni encontrar trabajo ni para limpiar un coche, soy un vagabundo y quiero volver a mi país y me ven así. Contaba lo de Delmar, creo que era el amigo, el que moría con la bomba, Joey, que quería el coche y el de no siento las piernas y similares. Es una película trágica, que de hecho con un final mucho más trágico al principio, el cual Rambo se suicidaba. Sí, bueno, lo de No siento las piernas es un gag de los 90 de Santiago Urralde, También, que no se escucha en la película, casi como lo de Tócala otra vez Sam, que es algo de Woody Allen, o cabalgan, o ladran luego cabalgamos, que es algo que viene de Goethe. A veces hay interpolaciones que la memoria colectiva nos traiciona un poquito en el subconsciente, pero es cierto que el tema de la automorisión de John Rambo le venía mal a quien pudiera ver en esto la iniciación de una franquicia como fue el señor Stallone. Así que Stallone hizo el cambio supremo diciendo, no, no, a ver, ¿cómo podemos hacer Rambo 2 o Acorralado 2 o la que sea 2 si el personaje está difunto? Así que exactamente. puso ahí el hecho de, no, no, que salga apresado, vale, puede ir a la cárcel, pero vivo. No muerto, no con los pies por delante, efectivamente. Y aquí, pues, lo que se ve en un principio es, bueno, como decía Marino Rodríguez en el podcast que hizo acerca de dicha película, de Delta Force, dice, menuda seguridad de la época. Y vemos aparecer a un limpiador o a un técnico que sacaba un par de granadas que las metía en el váter. Granadas y un par de... Curiosamente, tenemos que pensar una cosa.
para estar en contra del gran Satán y del pequeño Satán, uno de los terroristas, Robert Foster, lleva una Colt 1911 de pistola y Uri Gabriel, el otro actor, lleva una micro Uzi. Da que pensar. O que simplemente el utillero no tenía nada más a Y tuvo disposición. que tirar así, la época en la que había esos recortes en la Canon, sí, porque ya había tenido un fracaso gordo tras una película que podremos hablar un día largo y tendido de ella, como es Megaforce, una de las primeras de Intravisión, de esta de gafas con 3D, que no servía para nada. Y desde luego, sí, en este caso vemos lo que es, también hace pues memoria de lo que fue la época de los grandes secuestros, ¿no? No estamos hablando del año 80-85, sino del 72, a partir de lo que es el asalto de los Juegos Olímpicos de Múnich, la masacre de atletas israelíes. También tenemos que hablar de lo que fue la época en la que Jordania estuvo en sus horas más bajas con una guerra civil entre la propia OLP y el rey Hussein, ¿no? Hussein de Jordania, y Sí, los secuestros aéreos que había cada poco. Fue la peor época en la cual uno de cada dos vuelos con destino Oriente Medio era secuestrado. Y lo digo septiembre completamente en negro. serio, era así. Septiembre negro, Precisamente, sí. septiembre negro. Y también lo que era el Frente Popular para la Liberación de Palestina de George Abbas, así como la organización de Abu Nidal, si no me equivoco. Sí, puedo citar a una persona de Burgos, Javi Guadilla, compañero de la Mini, de mi progenitor masculino, y que, bueno, pues luego después de la Mini trabajó creo que era en Transmediterránea, y iba también en otros barcos por el mundo, de diverso tipo, y en un momento dado, porque bueno, pues iban en vuelo al lugar, porque en vez de, vamos, hasta el lugar de salida del barco, iban en avión a la hora de instalarse como la plantilla del barco. Y en uno de esos vuelos fue secuestrado por Septiembre Negro. Lo cual Ahí va. resulta ciertamente curioso porque cuando volvió al pueblo le dijeron, esto te estás contando tonterías. Y tuvo que sacarle las fotocopias de los periódicos. Y hay gente descreída por ahí. Es que en aquella época, bueno, igual que sigue habiendo gente que dice que todo es fake news, en aquella época era un poco más complicado poder mostrar datos fehacientes, a menos que tuvieses el recorte de la época o una entrevista que te hiciesen, por así decirlo, vamos. Pues Y sí, bastante complejo. De tenemos todas esa formas, situación en el vuelo es Atenas, Roma, Nueva York, el de la película, eso es. en ATW. Supongo que es una mezcla entre American Airlines y la TUA, y ninguna de las Y dos actúa desaparecida. Sí. creo que ninguna de las dos quiso dar el permiso para poner su marca. Y bueno, de la TUA podríamos hablar también bueno, largo y tendido, porque ayer me recordaba un buen amigo lo de bueno, los atentados de. No sé si hiciste un conversatorio sobre la película de Clint Eastwood acerca de los atentados de Atlanta del 96. No. No, no, no. Pero lo recordaba, pues los atentados de Eric Randall Rudolph, como al guarda de seguridad se le acusó falsamente y demás, y le hicieron la vida imposible. Yo creo que la diabetes que desarrolló luego, que acabó matándolo, pudo ser perfectamente por eso. Pero coincide con que la TUA quiebra a partir del año 96 porque un avión que iba dirección desde Nueva York a París estalla en el aire. Se pensó que fue uno de los primeros atentados y no, fue un fallo mecánico. Y la TUA cayó en picado. Entonces aquí quizá hasta vino bien el no utilizar el nombre de dos compañías que, por cierto, si no me equivoco, ambas han dejado de funcionar o de existir. La TUA por un año en el año 98 y American Airlines creo que se fusionó con otra y han cambiado el nombre. Ahora mismo no lo recuerdo, pero es posible. Es posible que sí. Um, es cierto que hay gente que va a enlazar. Me refiero a enlazar en Atenas, porque viene de el Tel Aviv-Yafo, el aeropuerto internacional Ben Gurión, y iba a enlazar para ir a Estados Unidos. Razón por la que, bueno, pues podemos ver en ese aeropuerto la noción de que van a entrar dos, pero hay un tercero que no entra porque parece que está como en lista de espera, pero no ha cogido un billete, A supongo, tiempo, sí. codificado, es certificado. Vemos a dos parejas, una de ellas Martin Balsam, el otro Sí. eh,
no es conocido, por lo menos no creo que. Igual hay gente que tampoco conoce a Martin Balsam, que le vimos también, por ejemplo, en la película de Todos los hombres del presidente. em, Justo un secundario de lujo. También sí, muy famoso la Canon porque apareció en Death Wish 3 con el propio Charles Bronson, que hacía de su vecino, que le aparecía en daba una 12 hombres ametralladora. sin piedad también, Eso es. con Henry Fonda. Su última película creo que fue que aparecía en Poder Absoluto junto al ya difunto Jim Hackman y Ed Harris y Clint Eastwood. Y pues un secundario de esos típicos que siempre decimos, ¿quién será este? Hasta que decimos, ahora caigo en esta persona. Sí, sí. Pues presenta esas dos parejas, bueno, pues talluditos, judíos. Nos lo presentan a través de los dos hombres que se presentan. Bueno, yo soy de Pensilvania, yo soy de Nueva York. Ellas que van a una tienda a comprar el tema del anillo, que luego será importante porque si en ese bolso perdido es que sacada todo el contenido y ese anillo que aparece dentro del bolso. Ah, judío, judío. Bueno, pues Sí, no sí, habrían exactamente. tenido Cuando esa hace ese idea de pogromo aquí. dentro Sí. del propio avión. Y bueno, decir también que la actriz, una de las que hace de esposa, es Laini Kazan, que es conocida por Mi Gran Boda Griega, y también una secundaria cómica que apareció en una cantante bastante famosa, de origen israelí norteamericano. Y Laini Kazan en esta película hace de esposa, es la que luego tiene en cuenta el tema del anillo. Otra secundaria de lujo, yo creo que se ha retirado hace poco, pero que, bueno, que su, digamos, momento cenit culmen no fue con esta película, sino con, como he dicho, Mi Gran Boda Griega, ¿no? Ya con 60, 62 años, pero que ha aparecido en diversas películas, en diversas producciones, y que aquí, bueno, fue una de las bazas, pues, por que había aparecido durante todo el año anterior en Broadway en la representación del diario Ana Frank. Mm. Sí, aquí en esta parte de la película nos están presentando los personajes, a los tres buzos de la Marina, nos Uno de ellos presentan. es un hijo de Chuck Norris, Eric Norris, el más rubio. mm, Nos presentan al padre, interpretado por Josh Kennedy, con las dos monjas. Nos presentan, bueno, pues el padre con la niña, que también es judío. Nos presentan al ruso, que está radicado en Chicago, y que va todos los domingos a la misa ortodoxa rusa, que lleva 4 años en Estados Unidos y que ha sido la primera vez que hace unas vacaciones, a saber a dónde ha ido, porque pareciera que está en Atenas, o igual ha enlazado, ha hecho un vuelo Moscú-Atenas, y... pero luego, claro, está esta situación respecto de los terroristas, que salen del baño con las armas, que, ojo, ojo, que... Y si hubiera entrado otro antes en el baño, hubiera cogido todas las servilletas y hubiera encontrado, vaya, tengo aquí armas. Sí, Ah, tenemos una sorpresa, sí, sí, bastante considerable. La verdad que eso no tuvo Vamos, en que cuenta el tenían guionista. que ser los primeros en entrar en el baño. El Cosa baño. Y que, así fue casi, ¿eh? Porque se ve en la película, sí, sí. Tendría que ir al lavabo y ya de inmediatamente. Y que, por cierto, hay una violencia de género bastante acusada. A las únicas que pegan cuando dan el toque de atención de secuestro de avión es a las azafatas. Lleva una paliza impresionante, 3D 4. sí, pero muy atribuible a este tipo de perfiles. Totalmente, totalmente. Sí, 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 desde luego. Y unido a todo ello, pues las demandas encima con un piloto, Boyce Benson, famoso por aparecer también en la del Sargento de Hierro como rival amoroso de Clint Eastwood, en el cual indica que dónde quieren ir. Y dicen, aterrizaremos en Beirut. ¿Dónde? En Beirut. Ah, sí, Beirut. Aunque en un principio donde se les deriva es Argelia. Argel, vamos. Bueno, es cierto que el Sargento de Hierro aparece también en el mismo año 1986. Eso es. Está bien interesante. Es la pareja de la exmujer. La Ese, pareja de mujer, sí. exactamente, perdón, sí, sí. Mm. Eso es, eso es. Y luego indicar que, bueno, que también podríamos enlazar una vez más con el pasado histórico, porque a la gente quizá lo de la Túa en Atenas, etcétera, se puede acordar de ello. Lo de Entebbe que hemos dicho para posteriormente el desarrollo y nudo final de la película, también. Pero aterrizar en Argelia, ¿no recuerda la gente lo que fue el secuestro de los ministros de la OPEP
por parte de Carlos el Chacal, que fueron llevados a Argel, justamente. En el 75. Sí, hay ingredientes Exactamente. que están en forma macedonia de cosas que sucedieron, a pesar de que no están exactamente como sucedieron. Lo cual resulta curioso porque también hay una película del 2010 acerca de la vida y milagros de Chacal, que Carlos acabó convirtiéndose al Islam y haciendo Sí, libros de proselitismo islámico. Lo cual dices, esta persona estaba muy bien de la cabeza, todo perfecto. En aquel suceso del secuestro de la OPEP en Viena, al que más cariño le tenía era al ministro de Venezuela, a pesar de que era la Cuarta República, era COPEI y AD, en teoría no tendrían por qué estar. Era el primer mandato de Carlos Andrés Pérez como presidente. era exactamente de CAP, la Venezuela Saudita, y además el que hace de Carlos es un plenamente venezolano como es Edgar Ramírez. De hecho, en este caso, en lo que es la biopic de Chacal, que yo creo que era una miniserie de 4 horas, 2 horas y 2 horas, sí que me acuerdo, sí, de cuando fue capturado en Sudán. Anteriormente, ya cuando aterriza en Argel, aparece un ministro de Exteriores que no es otro que Abdelaziz Bouteflika, posteriormente gran presidente, podemos decir que también dictador de Argelia, y dicen, si tocan un pelo al jeque Yamani, ministro del petróleo saudí, están todos muertos. Por el contrario, con el ministro de petróleo del Shah, Yamushegar, decía, bueno, ese si muere no pasa nada. Con lo cual ya empezaba a haber ese pique entre el mundo árabe islámico, pero más bien el mundo árabe persa, ¿no? La gente se emperra en decir que el fundamentalismo islámico llega con Khomeini, desde luego, etcétera, pero había un pique mucho anterior de lo que era el mundo árabe contra el Shah. Que el Shah yo no creo que, si bien tenía buenas relaciones en cuanto a seguridad con Israel, fue muy crítico con lo que ocurría en Palestina y también su población. Hay un juego respecto de esa realidad en el que de Atenas no van a Roma, pero van a Beirut. Sí. Uh -huh. Y ahí se dividen. Porque después de esa secuencia respecto del anillo, y que el compañero del jefe, nuevo capitán del avión, lo que usted diga, señor, lo que usted diga, pero por favor vuelva a meterle la cacharra esa en la granada porque no vayamos a sufrir Ah, tener una accidentes. desgracia. Sí. Eh, Ven que hay judíos, le piden los pasaportes, no hay israelíes, el tema de los apellidos es un elemento que retrotrae porque cuando el personaje Martin Balsam le extiende el pasaporte, aquí, Tiene los números del campo de concentración. que ahí es cuando quieren emocionarte y evidentemente con razón Te a la hora de emociona, te decirte emociona. otra vez esto, otra vez lo mismo, y una alemana haciendo el tema de la azafata, que parece, La sí, selección, sí, sí, sí. no sé si te ha parecido alguna vez que la has visto, que la azafata sería el reverso femenino de Max Thorin. Tiene la Sí, encima pinta me he a opinado, través sí, a mí me he del opinado por la pelo, rubia. la cara. Sí, el regreso bondadoso de Max Thorin, porque encima Hannah Sigula, que siempre decían que era la versión en mujer de Christopher Walken. Ella lo pasó mal porque Hannah Sigula nace en la más inmediata posguerra, pero los padres fueron de la resistencia antinazi, ¿no? Robert Sigula, pues hasta donde sé, creo que estuvo a punto de ser ejecutado. Les han dado los bombardeos, algún raid que hubo en la propia Berlín. Y desde luego, pues en aquella época, claro, está todo el espectro de lo que era hablar o cómo dar a conocer lo que ocurría o lo que ocurrió en los años del nazismo. Por una parte, la RFA lo hacía. La RDA lo hacía de un modo victorioso por parte de los comunistas, como todos sabemos. Y se me criticará, pero es así. Recordemos que el año cero, el Jahr Null, empieza en el año 49 para la RDA. Tienen que crear una nueva historiografía bondadosa con lo que es la creación de dicha república, ¿no? En este caso no, en este caso aparece la realidad marcada por la RFA, a pesar de que había muchísimos problemas de la época, estamos hablando del año 85, 86, que por ejemplo se descubre que el primer ministro bávaro de la CSU, Franz Josef Strauss, su expediente se quema curiosamente, nadie sabe si estuvo colaborando con los nazis o si estuvo en las juventudes hitlerianas con cargos bastante amplios. Es todo un mundo que me empieza a hablar ya del movimiento revisionista. No ayudaba, me parece que era que había sacado su libro de la Segunda Guerra Mundial David Irving. No sé si recuerda, yo no sé si sigue vivo, creo que sí, pero fue los primeros movimientos revisionistas junto con algún que otro muchos de ellos presentes en España, como era el propio
León de Grel en Málaga. Sí, en el 93 se encontró con Dugin en Marbella. Exactamente, esa foto famosa. Sí, sí. Es emocionante este momento por lo que significa acerca de una alemana con los pasaportes, volviéndolo a hacer, ella misma lo explica para el personal que no se haya enterado, y nos lo ponen de tal manera que, primero, para que nos vuelva a retrotraer, tal vez, por ejemplo, a la película que hicimos de la lista de Schindler, la hice Ujú. con Antonio Muñoz Lorente y quedó bastante bien. La idea de que primero nos presentan a esa pareja, es decir, a los dos hombres judíos puros, luego viene ese tercer judío, luego nos presentan que llaman al señor que es con apellido ruso, literalmente, ruso, o alguno podría decir, es polaco. Bueno, da igual, es eslavo, es un apellido eslavo, a pesar de que muchos judíos, eslavos, rusos, al final luego acabaron en Israel. Pero él se define que es cristiano ortodoxo, que va los fines de semana, ahí los domingos, y luego es cuando se levanta George Kennedy y va para allá. Y le dice, no le hemos Y llamado. Jesús era judío. Y Jesús era judío. y en parte es romper la cuarta pared. Porque es cierto que Sí. está mencionándolo para los judíos que están ahí sentados, diciéndole, yo, que no tendría por qué estar en este momento aquí, voy a estar con vosotros compartiendo el sufrimiento, pero también está diciéndole al espectador, los cristianos, nosotros, estamos al lado de nuestros hermanos judíos frente a esta barbarie que estáis viendo en la pantalla. Podría decirse así, encima, aparte dice nombre, padre O'Malley, que ya se demuestra que es irlandés norteamericano. Y dicen, pero usted dice, también soy judío, porque Jesús fue el primer judío. Sí, Y lo porque he decía sido así. llamado porque Jesús fue judío y evidentemente es un ministro de Jesús. Exactamente, sí, sí, sí. En ese instante es cuando hacen esa selección que recuerda pues, los momentos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, con una música que cambia Alan Silvestri para los momentos emotivos, lo utiliza también al final de la misma, del bueno, de los 5 minutos finales de la película, no quiero hacer spoiler, pero sí muy, muy dado a emocionar a la gente, ¿no? También ayuda mucho la fotografía de Adam Greenberg, fallecido hace poco, que era un director de fotografía, para la redundancia, polaco-israelí, entre otros famoso por ser el camarógrafo de James Cameron para Terminator 1 y 2, también ve bastantes películas rodadas en Israel, etcétera, ¿no? Cuando cambiaba esos tonos sobre todo, de un tono luminoso, porque están de día, a un tono más oscuro, cuando enfocaba la cara primero de los terroristas y luego la de sus víctimas que estaban siendo seleccionadas, cuál es pues lo que ocurrió durante el Holocausto. Impresiona bastante. Sí, y ahí está la separación, en donde cabe reseñar el hecho de que hay una embarazada. En el caso de Entebbe sucedió que en un momento dado, porque también hubo un vuelo que se dirigió primero hacia un punto intermedio y luego se dirigieron hacia Entebbe, en ese punto intermedio, esa embarazada del caso de Entebbe logró que la bajaran. Y al bajarla, pudo, a pesar de que no estaba realmente embarazada, pero engañó al personal, pudo dar detalle de lo que estaba pasando dentro del avión, cuántas personas y todos los datos necesarios a la hora de dar un fresco de la situación. En este caso, la embarazada no tiene ninguna utilidad, pero sí recuerda el hecho de que el caso de Entebbe, o igual esto se quedó fuera de, de esta situación, porque los judíos y los estadounidenses, salvo uno, se quedan en Beirut. El avión sale en vuelo y aterriza en Argel. Y en algún momento acaban saliendo las mujeres. Pero hay un pequeño detalle, porque Robert Baum, que es el encargado, el general encargado de todo esto, que luego está el coronel, y luego, evidentemente, subordinado al coronel, está el nuevo, el mayor, antes capitán, McCoy, le acaban por decir, es la azafata, porque podían haber hecho la continuidad respecto de el tema de Entebbe y que fuera la embarazada la que les contara. Pero no, es la alemana la que les cuenta. En Beirut subieron más terroristas al avión.
Lo cual, Y es así, y no evidentemente, sé, que se metían dentro de, claro, digamos, para un poco lo que es otra, que también se ha hecho una película hace poco, como fuera de 6 días, acerca del raid del SAS en la embajada iraní, ¿no? En el año 80, justamente. También coincide en época temporal con lo que ocurrió en el Desert One. Irán en aquel instante sea la bestia negra junto probablemente con Libia durante mucho tiempo. Incluso tras los sucesos en el año 84 en Londres, el tiroteo de la embajada en Libia que le cuesta la vida a la agente de policía Yvonne Fletcher. Y desde luego utilizaron la figura de Ana Hanna Sigula de la azafata como digamos ese nexo que comentas. También hemos de decir que quizá por falta de presupuesto se quiso hacer una especie de homenaje a algo que ocurrió en Entebbe, que hubo una víctima mortal aparte de Johnny Netanyahu, la única baja de Sayed Matkal, ¿no? De las fuerzas especiales israelíes. Hubo una civil que muere porque era una mujer mayor, Dora Bloch, con 84 años, y debía ser trasladada a un hospital en Uganda y asesinada allí, por órdenes de Idi Amin. Aquí no sí. hay un Idi Amin, pero sí que enlaza con lo de Argel. Sí, lamentablemente, porque estas cosas, digamos que fue la represalia, dado que a esa mujer de provecta edad la habían trasladado a un hospital y por lo tanto no estaba en el aeropuerto cuando llegaron, en unos coches que se ven parecidos a los de Beirut, precisamente esos coches de la bueno, caravana de Idi Amin, que fueron los que precisamente llevaron desde unas réplicas desde Israel para poder bajar con los aviones y poder entrar en lo del aeropuerto para entrar, coger, salir, simulando que era Idi Amin el que iba a hacer una visita. Se represaliaron en ella. Es lo Sí, único que nos exactamente, queda, lo lo mejor de único que unos tenemos, así que 85 años vamos y la creo que era, ¿no? matamos. Sí, sí, 85 años que tenía, ¿no? Era una señora mayor que se llevaron por problemas cardíacos porque podía sufrir un infarto en el vuelo de vuelta y literalmente en Uganda fue ejecutada. Que Entonces, había terroristas alemanes claro, la colaborando. Bader-Meinhof, sí, 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 sí. Cosa que se refleja, bueno, en la versión que hablamos de Entebbe, una de ellas era uno de los siete magníficos, Horst Buchholz. La otra versión era para mí, el ejemplo de actor problemático, psicópata real, como era Klaus Kinski. Y por último, en la última versión, me parece que era Daniel Brühl, si no me Sí, equivoco. con una chica. Sí, efectivamente. Que también era así. También podemos haber metido elementos del ejército simbiótico, creo que era, o ejército rojo japonés, que también atacó el aeropuerto de Lod en Israel, causando bastantes muertos, y un largo etcétera de esa época de desgracias que fueron desde el año 75-85 seguidamente atentados terroristas, día sí, día también, que también lo vivimos en el Estado español, no vamos a negarlo, el año 80 con 108 muertos, no, perdón, 144 muertos total, 108 de ETA y luego los restantes relativos a grupos de extrema derecha e incluso un atentado contra la embajada turca por parte de la Sala, ¿no? El ejército secreto para la liberación de Armenia. Sí, el atentado del descanso. Que parece ser Y el que descanso no es el estilo, efectivamente, el primer atentado islamista. sí, parece ser que en el descanso hacían un pollo frito bastante del gusto de los estadounidenses y solían ir bastante, pero cuando explotó el artefacto, curiosamente no había ningún estadounidense, iban a estar más tarde, pero en ese momento no había ninguno, con lo cual todos los muertos fueron españoles. Lo pusieron a las 9 y creo que los estadounidenses pues cenaban incluso un poco más tarde que nosotros, a las 10, 10 y media. Y efectivamente, bombazo que, si no me equivoco, 15 personas. Y luego el cabecilla del grupo, Mustafa Sedmarian, ya se descubrió por fin tras la caída de Bashar al-Assad, que fue ejecutado en las cárceles de Damasco tras una rendición incondicional en Pakistán. Porque era el padre de la yihad moderna, por así decirlo, junto con Abdullah Hassan. En este caso, hay un componente que querría destacar, que es, sí, bueno, hay un gazapo que es cuando se aterriza en Beirut y se ven los retratos de Khomeini, hay unas grafías en hebreo, con lo cual entiendo que parte de la película fue rodada en Tel Aviv o los estudios cerca de una de las principales ciudades, de Haifa, de las principales ciudades costeras. Pero bueno, la estética es el tipo de Beirut decrépito. También hemos de decir que aquí, año después, o 4 años después, se rodó una película sobre los Navy SEALs en España, que Beirut estaba rodado, el Beirut destruido era la zona de Córdoba, si no me equivoco, y en unas fábricas de la época cerradas, ¿no? De conserveras. En este caso, la escenografía se consiguió bastante bien, pero no hay un referente directo a lo que es la República Islámica de Irán, ¿no? De hecho, incluso los guerrilleros fedayines no llevan cintas, pero son de color negro.
no son verdes por el color del Islam, ni tampoco llevan la sajada o grafía coránica árabe en las mismas, ¿no? Algunos sí llevan cinta verde. Sí. Sí, sí, Cinta verde sí, pero con grafía coránica creo que no no, llevaban, no, eso no. ya no, ¿verdad? El color sí, El pero color sí, el color del Islam, sí, sí, sí. sí. En el caso Pero que no de haya lo quizá que pasa en Argel antes de ir a todo lo demás es que se dan cuenta de todo eso y va el coronel con la luz puesta y todo y el ambulante. para parar porque en 60 segundos iban a intervenir pensando y presumiendo de que había solamente dos, pero no es así, con lo cual habría sido algo terrible. Y es ese momento en el que, como consecuencia de eso, y que se han dado cuenta de que fuera hay. Y curiosamente, era un grupo argelino y estadounidense. Es decir, había Eso es. argelinos para intervenir en el Comandos avión, argelinos, sí, comandos sí. argelinos. El comando Cobra. Sí, sí. Y es el momento en el que desde la puerta del avión, el muchacho del mostacho le pega un tiro así, para que baje Le desde aquí previese hacia y el que corazón. sí, que queda tintido en el suelo. Este es su resultado de su política, americanos, un soldado americano, un buzo americano muerto y le pegan un tiro. Lo cierto es que también se nos olvidó citar antes que es torturado y pasó lo mismo a Steimer. Steimer, el cuerpo, hay fotos de él y evidentemente se ven signos de tortura anteriormente, de romper, como en la película, un trozo de un asiento y golpearle con él hasta dejar su cara convertida en pulpa sanguinolenta. Sí, eso es el primer intento de toma de tierra en Beirut, en el que aparece el ministro de Defensa y dice, no, no pueden entregar, no pueden, hasta que, pues, cierto es que hay una serie de conversaciones con algunos personajes que ahora no recuerdo porque la última vez no venían subtitulados. Esas conversaciones seguramente son interesantes a la hora de poner en contexto cómo es la relación respecto de esos grupos que suben a la torre de control, cómo luego acaban entrando otros al avión. Ahora mismo no lo recuerdo, pero seguro que tiene su intríngulis. Y luego cuando vuelven, evidentemente, acaban. Porque y esto es la situación respecto de la mujer embarazada. Si hubieran puesto en valor el tema de la mujer embarazada, como pasó con el tema de Entebbe, en el que la mujer embarazada fue la única que sacaron, pero es que en Argel sacan a todas las mujeres y los niños. Eso es. No Sí, sé sí, por sí, qué sí, ese sí. cambio narrativo. Yo Eh, tampoco. Yo creo que es un poco porque, como comentamos antes, les pilló mucho el presupuesto y tuvieron que hacer cosas a la trágala. Porque es la única parte que no tiene una especie de secuenciación del guión, ¿no? Que te pierdes un poco, como bien indicas, Juan Carlos. Pero todo se pudo dar. Porque esta gente que fueran tan humanitarios como para pensar, no, estamos en contra de todos estos, pero solo de los hombres, de los que pueden combatir, ¿no? Las mujeres y los niños. Hombre, por favor, las masacres que han hecho toda esta gente contra mujeres y niños no combatientes. Es algo que pues sorprende, No, sorprende que evidentemente. Menajen Golan y Gollum, Golan Globus y todo esto, toda esta gente que está detrás de la canon, pusiera. Pero bueno, es algo Yo que. creo que tuvo que ser un tema de presupuesto. Recordemos que luego también podemos citar entre damnificados de la película toda la secuencia en la que aparecía Liam Neeson como uno de los Delta Force, porque aparece, aunque se le ve un segundo, y está también acreditado por la IMDb Kevin Dillon, no Matt Dillon, Kevin Dillon, pero supongo que por problemas de presupuesto y ya empezando a tener esos agujeros por los que se caía el dinero en la Canon, pues, y eso creo entre el año 80 y el 90, que ya es casi el quiebre total tras Delta Force 2, produjeron y mostraron al público 47 películas. Porque serían en torno a unos 108, 111 pasajeros. Eso Quitando es. las mujeres, tendríamos a los 5, sí, 5 judíos, que en realidad son 3 judíos y 2 cristianos. Y tendríamos a 60, que serían los del avión. Y luego tendríamos a los de cabina, que estarían Tres, ¿no? en el avión, sí. Bueno, 3 más 2 azafatos que están. Sí, sí, Porque sí. los 3, cuando acaban subiendo después, desde la trasera de los naranjos,
vemos cómo al entrar en el avión, después del tema de la contraseña y todo esto, están los tres de camino y hay dos que les pillan que están durmiendo en la primera fila, que serían estos los asistentes de cabina, que estaban 3 más 2 estaban 5. Pero digamos que resulta eso curioso porque les dividen en tres lugares. Unos estarían en la escuela, otros estarían en el cuartel general y en dos disposiciones distintas. Por un lado estarían los dos marines, entre comillas marines, buzos de la Armada. No Buzos eran de la Marina, soldados, no eran héroes americanos, eran simplemente buzos de la Armada que braceros no, de la Armada, sí, sí. sí, que no era exactamente. De situación de combate, no entraba en situación de combate, no. Sí, y enfrente estarían los judíos. Lo cual es interesante porque nos introduce ese pope de de la iglesia ortodoxa griega, que sería el enlace de inteligencia, y una situación bastante curiosa como sería el hecho de la introducción de Chuck Norris, del mayor McCoy, en Beirut para poder ver de propia mano, es decir, la avanzadilla, en el que se penetran como canadienses. Lo cual resulta curioso porque nos remitiría a la historia verdadera respecto de Bob Mendez en el caso de Argo, la película de Ben Affleck. Eso es, sí, sí, la operación Alfombra Mágica, efectivamente, que te utilizaron pasaportes canadienses, la embajada canadiense y también irlandeses, porque nominalmente y hasta hoy, si no me equivoco, Canadá dentro de Oriente Medio ha sido el principal, junto a Irlanda, el principal país anglófono, a pesar de que Canadá también sabemos lo de la parte del Quebec, que medió sobre todo la liberación de rehenes de Beirut, cosa que también se enlaza a la película, porque están hablando de no sé cuántas personas secuestradas. Démonos cuenta que el último rehén liberado en Beirut es en el año 93, tras acabar la propia guerra civil libanesa. Estamos hablando de 3 años después. Y de por medio, se me olvidó comentar, también está el secuestro, tortura y asesinato de Billy Buckley, el jefe de la estación de la CIA en Beirut. Sí, este tipo de asesinatos podríamos recordar también el del 89 del papá de Gustavo Aristegui. Exactamente, sí, pero no fue un poco antes. ¿Pero por qué había sido? En el año Bombardearon la embajada 89, española, sí, ¿no? lanzaron un pepino al comedor de la embajada y él estaba comiendo allí, el que era embajador en el Líbano. Pero era, y justamente me parece que era un lío entre la falange libanesa de este hombre que, el hijo Beika, que fue asesinado luego supongo, por Hezbollah, y el propio Hezbollah. Es decir, lo de la guerra de los hoteles, la guerra de los campos, llegó hasta zona diplomática. Sí. Es eso, que hay el aterrizaje del mayor McCoy con el compañero. Vemos como al Pope, que tiene en su confesionario un cacharrito, lo cual resulta curioso Una porque ese radio. cacharrito nos recuerda a el final de Solo para sus ojos, una película de James Bond, en la que el mayor Boudroy, Q, Sí, en parafernalio pues está ahí con sus cosas, pues recuerda un poquito eso, porque es de 5 años antes. Mm, y vemos que le acaban pillando y le llevan al cuartel. Le ha ido el Pope enseñando un poquito todas las zonas de Beirut donde estaban de interés. Y ciertamente le acaban tirando de una barandilla y un ellos, edificio, sí, y le ellos defenestran. tienen que escapar. Da pie a una persecución en una furgoneta que era de la iglesia de San Joseph, me parece que era, perseguido por ese tipo de 4x4, todoterrenos, tan típico de la guerra Toyota también, que se vio entre Chad y Libia, Senegal y Libia también, en aquella época, y sobre todo las calles de Beirut, que también se rememora la película que cité anteriormente, Navy Seals, de Lewis Tick, con Charlie Sheen, Michael Biehn, Dennis Haysbert, y haya desaparecido la única persona asesinada por un Terminator, un alien y un depredador como era Bill Paxton. Mm. Evidentemente está ese asunto de ahí van los donuts respecto de
cuando salen de Argel, bueno, pues en una curiosa videoconferencia con el general interpretado por el Robert Vaughn, que también No, sí. tenía bastante que explicar respecto de cierta cosita con Natalie Wood y Christopher Walken, pero bueno, eso está en las tinieblas, ahí oscurecido, pero ciertamente está esa situación en la que le dice, bueno, pues entonces la misión está terminada. No, no, ustedes lo mejor que pueden hacer es seguirles. ¿Pero cómo les seguimos? Pues váyanse un poquito al sur, a Israel. Y ahí es donde se entrenan con un avión de una fuerza eh, aérea civil irlandesa, porque se ve Ireland puesto en el Exactamente, sí, sí. fuselaje de ese avión Sí, que sí, sí. sirve eh, para entrenamiento. Que probablemente fue un avión que consiguieron los productores por precio de saldo, seguramente, que estaría a punto de ser defenestrado también o, bueno, sacado del protocolo de vuelo y, bueno, lo consiguieron a precio de oro, perfecto, pues para destrozarlo. Mm. Porque luego está el tema de la operación en la que acaban llegando con esa lancha. Lo cual resulta curioso porque cuando la he visto, después, claro, la película es del 86 y luego hay otra que entra también respecto de Beirut, de un tal Steven Spielberg como es Múnich del año 2005, en el Eso, que hay algo eso es. que Gran rima película. respecto de la utilización de estas cosas para la introducción de Eric Bana y su equipo en Beirut. Pues aquí entran con lancha respecto de Beirut para volver a reencontrarse la avanzadilla con el grueso de los Delta Force. Y en este caso, en el caso que dice de Múnich, también se encuentran con dos agentes Kidon del Mossad, uno de ellos llamado Ehud Barak, disfrazado de mujer. No sé si recuerdas esa imagen. Sí. Pero bueno, yo creo que en Gaza hubo un alto dirigente que se vestía de mujer para que no le dispararan. Y eso es más También, reciente. sí, sí. Sí, 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 sí. Eso también, desde luego. No, lo de Barak fue para intentar que no localizasen o la gente del OLP tuvo que besar a un compañero porque iba disfrazada de mujer y bueno, si era eso o ir a tumba fría y tuvieron que hacerse pasar por pareja. Pero en este caso sí, lo que se llega en una especie de, vamos a decir, desplazamiento anfibio, también submarino, porque hay un momento en el que entre ellos creo que es McCoy, o Chuck Norris, se introduce bajo el agua para llegar. Algo que me recuerda mucho a una copia que hizo luego, pues también Navy Seals, como he citado. Sí, en la zona de la playa hay una tubería que entra directamente en la escuela. Y Eso por es. eso tienen que ir por esa vía. Porque, como dije, hay tres situaciones, tres localizaciones en las que están los secuestrados, lo cual evidentemente hace que tengan la necesidad de inteligencia y los hebreos le han dicho, ese Pope es el mejor de los agentes que tenemos en Beirut. Eh, bueno, pues habrán tenido que hacerle caso y por eso... Pero luego, claro, con la muerte y desaparición de este, tienen que ingeniárselas a la hora de tratar de establecer todo eso. Y ahí es cuando pues entra en funcionamiento la operación de rescate en el que cierto es, las mujeres ya están salvadas, pero esos 60 más 2 Marrones. más 5, 67 personas, requieren de ese rescate Evacuación. y evacuación. Y creo que empiezan al amanecer la operación, mm, porque luego cuando pasa lo que pasa con el jefe original del secuestro, pero ciertamente ahí vamos con una trepidante secuencia larga respecto de el hecho de que, como hemos visto en el inicio, en el que McCoy, entonces capitán, se separa para hacer su propia misión, aquí logran coger al grueso de los secuestrados, que serían esos 60 que serían en buena medida bueno, los pasajeros, y coge al Efectivamente, para grueso de la misión y le dice, vosotros iros para el aeropuerto, para Beirut, al lado del aeropuerto hay una zona de naranjos que cubre bastante bien, y ahí es donde está el coronel, pues iros. Pero él tiene que ir a por el bicho, porque el bicho es el que ha matado a el buzo de la Marina en Argel. Y ahí está eso es. la venganza. La venganza. La venganza. Y no solo eso, la escena icónica de la llegada de los milicianos y Chuck Norris con la motovespa icónica.
Sí, una moto que Allí nos va la han Varese, presentado. dicho. La moto, las dos motos, nos la han presentado al inicio de esta operación, cuando están esperando y dicen, vamos a esperar 5 minutos más. A ver, porque no llegaba, porque después de la operación en el desierto, en el 80, había dicho, yo dimito, cuando vuelva dimito. Con lo cual, en principio, no estaba previsto de que McCoy fuera en esa misión. Pero al final va porque lo ha visto en la televisión y se ha cabreado y ha dicho, aquí, si no estoy Me yo, reengancho. esto no Sí, sí. funciona. Y vemos cómo la suben, vemos cómo suben las dos motos. Cierto es Eso es, que sí. pudiera enganchar con Megaforce, ¿no? En cierto Por eso lo momento. digo lo de Megaforce, otro clásico del que tuvieron un fracaso en taquilla, hoy película considerada de culto, pero y también hay un guiño a ese tipo de motos en el nuevo James Bond post Timothy Dalton, como la Pierce Brosnan al inicio de GoldenEye, recordémoslo. La calle iba a aparecer con la que escapa de la fábrica de armas químicas en Arzamas, creo que era. Claro, todo ello enlaza en una época de finales de la Guerra Fría, en este caso, en los cuales el polvorín se pasa, aunque nunca abandonó Oriente Medio. Oriente Medio, sobre todo con el tema del tablero de no solo Beirut, todo Líbano, ¿no? La lucha entre el ejército del sur del Líbano, financiado por Israel, contra las milicias de Hezbollah, financiadas por Irán, y en medio, pues la falange cristiana, también grupos como Amal, grupos como los Tigres de Dani Chamun, matándose entre ellos. Entonces, toda la cartelería que vemos por la época es un clásico. Y de hecho, pues más de una ocasión, hablando con algún alumno, me lo dice lo del factor de que, oye, todos son fedallines, ¿no? Porque llevan la cufia, el pañuelo parecido. Y dije, cuidado, tienes que fijarte en lo que son los fusiles. Muchos fedallines también eran de origen cristiano manolita. Llevaban en la culata del fusil la imagen de la Virgen María, que se ha visto, por ejemplo, en una película de John Hamm, que no me acuerdo cómo se titulaba, en la que estaba también ambientada en Beirut. Bueno, hicimos Spaghetti, entre otras, Sí, que habla un poquito también de esa época y momento. Cierto es que el sur del río Litani estuvo ocupado por Israel entre el año 82 y el año 2000, durante 18 años. Y bueno, pues ciertamente es una época conflictiva, complicada. Eh, el otro personaje, cuando están encarcelados en Beirut, dice, yo estuve aquí hace 20 años. La comparación no es que sea demasiado afortunada, a pesar de que para el público estadounidense sí lo es. Sería cuando dijo, bueno, podemos hacer el cálculo y que fue en el año 66, cuando sí, estuvo... y que era en la Ginebra de No, Oriente dice, Medio, sí. dice Las Vegas. Las Vegas, Dice, Las Vegas, Las dice Vegas, Las no la Vegas. Ginebra, la Ginebra. Para el público occidental sería más lógico decir el París. Normalmente París o se Ginebra, solía claro, sí, decir sí. que era el París de Oriente Medio y que Líbano era la Suiza de Oriente Medio. Pero para el público Por eso, perdón, estadounidense, Suiza de con Oriente el tema Medio, de los perdón, sí, sí. espectáculos y todo esto, para que fuera más visual, supongo que la referencia a Las Vegas es más funcional para el público estadounidense estándar. Sí, probablemente. Y con menos conocimientos geográficos, no vamos a negarlo. Pero sí, sí, que estaba comentando lo que era, pues, a pesar de que el Líbano sabemos, que lo hemos hablado en algún conversatorio, el problema que había de pacto nacional, de la división del poder ejecutivo, legislativo y judicial entre las grandes, digamos, sectas o creencias, fe, credos de la región, pues en esta época se pasó de ver lo que era efectivamente la Suiza Oriente a más o menos lo que era el infierno de la tierra. Estamos hablando de un país que sufrió una guerra civil durante 15 años y que a día de hoy, como hemos visto estos días, sigue sufriendo un conflicto interno muy importante. Sí, es cierto que no ha desaparecido la conflictividad. Podríamos mencionar a un paso intermedio, como fue el asesinato de Hariri en el año 2005, En el 25. El Día de que los Enamorados, sí, sí. mm, sí. Cierto es que en este final de lo que es la película, ahí tenemos esa situación respecto de que a los judíos y a los estadounidenses los quieren llevar a Teherán. Se habla de llevarlos a Khomeini, lo cual resulta curioso porque es este tipo de fallos en donde, claro, si uno mira el mapa, hombre, llevarlos desde Beirut hacia Teherán por tierra, pues dices, no, no. Más bien imposible, porque debe de haber a la combinación con alguna otra cosa, porque recordemos, vale, Siria, pues, puede ser, Te iba a decir pero Damasco, en Damasco quizá o Alepo.
Sí, sí, ahí sí. Pero es que ir más allá por tierra nos encontramos con Irak y estaba la guerra entre Irak e Irán. De Irán, Irak, sí, sí. No, Ahí fue un gazapo. Yo creo que querrían decir Siria, en todo pero para caso. enlazar con avión o algo, para llevarlos a Teherán, vale, la intención puede ser, pero con algo intermedio, no puede ser que vayan con el ámbito del transporte terrestre No, así ni mucho directamente, menos. sino que fueran en dirección hacia algo para hacer de intermediación y dejárselos en custodia para ese otro que se lo llevará como regalo Sí, a máxime Khomeini. cuando también tenemos que recordar que Beirut está bajo una guerra civil horrible, una guerra civil que, como hemos dicho, duró 15 años, empezó mucho antes y que a pesar de los acuerdos de Taif cerca de la Meca, no impidió que el país estuviese en crisis. Entonces, de aquella época solo había dos países, tres, realmente, aunque uno de ellos luego sería invadido, y no es Irak, que estaban en una situación, vamos a decir, tranquila, que eran Jordania, ya había pasado todo de septiembre negro y habían expulsado a la OLP. Podríamos hablar también de la Siria bajo el puño de hierro de Hafez el-Assad, a pesar de la situación en los altos de Golán. Y por último, Kuwait. Pero Kuwait sabemos que poco después sería invadido por Saddam Hussein. Sí, el 2 de agosto del año 90. Del 90. Sí, sí. Ahí se luce, Chuck Norris se luce ahí con la moto y la pelea con el bicho este en la casa. Que Cambia, acaba calcinó, sí, sí. sí, cambia incluso la música, se atenúa para, bueno, ahora nos Sí. vamos a centrar creo que es en la eh, hora 50 más o menos, quedan en torno a 13 minutos para que termine la película, y ahí es cuando pues entra esa pelea, ¿no? Cierto es que acaba con la tecnología imponiéndose, con ese lanzamiento así como... Y ahora te jorobas, ahí con el De lanzamiento misil hacia trasero. atrás, marcha Sí, atrás, sí, sí. Sí, sí. Y no solo eso, bueno, siempre había un momento en que tenía que lucirse el héroe, ¿no? Chuck Norris. Pero luego también tocamos con el instante que hace recordar a Entebbe, que es un soldado no muerto directamente, pero sí el soldado rescatado al inicio de la película, Pete Peterson, que se está literalmente desangrando. Ha recibido un sí. tiro de Abdul, del villano que acaba de matar Chuck Norris, con lo cual enlaza con el asesinato, es el asesino de un buzo estadounidense y también el presumible asesino del mejor amigo de Chuck Norris. Sí. Ya han entrado porque dicen, bueno, pues hay 12 personas y nosotros somos 6. Bueno, pues vale. Pero nosotros somos norteamericanos y esa gente son una pandilla basura que no valen ni para hacer nada con el esfínter. Así que entran, le coge el coronel al tipo que está abajo, le dice que dentro solamente hay uno, que curiosamente es el muchacho que entró en Argel porque se había perdido el enlace en el tema de Atenas. mm, Uh-huh. y bueno, pues acaba liquidándole. Lee Eh, Marvin, ¿no? Si no me equivoco, sí, creo que Marvel le era. acaba liquidando. Bueno, a otro de ellos es al que mata Chuck Norris, McCoy, debajo de una cama. De una capa así que dice que duermas bien. Sí, 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 sí. Una frase muy típica de Chuck Norris. Porque Chuck Norris hace un impacto, pero ya sabes que sabe que podía esquivar las balas. O puede seguir esquivando las balas. Hablemos en presente de él. Y le rompe lo que es creo que la linterna del hombro. sí. A ver, vamos a decirlo claro. Lobezno tiene adamantium, ¿no? Vale, Sí. pues el cuerpo de Chuck Norris producía Kevlarita de manera natural. Sí. O si no expulsa el Adamantium, era demasiado fuerte el cuerpo de Chuck Norris para el Adamantium. No aguantaba. Eso seguro. Sí, Ujú. sí. En este caso, siguiendo con la película, pues sí, ya empieza una persecución final en la cual se luce toda la tecnología frente a unos jeeps. Esta vez es la moto frente a unos jeeps de, llamémosle, OLP, Fedallines o Fedallín, Sí, los Hezbollah, que intentan que el avión no despegue. justo. Y atacando por la espalda un poco con premeditación y alevosía, Chuck Norris, que consigue luego, nunca llega pronto, dice el comandante Scott, y dice, pues habrá que hacer algo. Y al final le sueltan aquella especie de cuerda y puede subirse al avión. Sí, Con el añadido de que ya se está hablando de que su compañero está pues en las últimas. sí, evidentemente se da esa doble situación respecto de que acaba saliendo el avión porque tienen sus dudas, pero le dice el personaje del coronel, pues va a tener que hacerlo porque esta gente creo que no le va a dejar otra segunda oportunidad. Así que o tira para Israel o porque cuando suben me pregunta,
¿tiene combustible para ir hasta Israel? Y le dice, sí, hombre, claro que sí. Sí, bien. Sí, sí. Mm, esa despedida de, bueno, señores de la Torre, ha sido un curioso momento, esta estancia que hemos estado aquí en Beirut, de la Torre diciendo, están locos, ¿qué hacen? Están locos, no saben lo que Vámonos. dicen. Bueno, pues sí, que nos vamos, que salimos para allí. Que ya no forman nada Eh, más, sí, sí. Es así. y que evidentemente pues, tenemos esa situación en el aire en el que están felices, pero contrasta con la cabina de primera en donde está muriendo un hombre. Sí. Y ese A que da momento, la extrema unción. sí, Sí, sí. precisamente el padre, Miley, le da la extrema unción y dice que no hay mayor amor que el que da la vida Que dar por la los vida por el demás. prójimo. Exactamente. Y no solo eso, es que también podríamos haber añadido, en la época año 86, había entrado un elemento desestabilizador en Oriente Medio, y era también la tecnología de los Stinger. Si hubiese habido un poco más quizá de presupuesto, podríamos haber recordado una escena de persecución con respecto a los Stinger, porque en aquella época era muy común. De hecho, los aviones estadounidenses intentaban no pasar por cielo o espacio aéreo libanés por miedo a ser derribados. Porque todos sabemos lo que pasó con los Stinger de Afganistán. Acabaron en el mercado negro, aunque muchos de ellos estuvieron inutilizados porque se les acabó la batería. No se utilizan Stingers respecto de material aeronáutico, pero sí se utilizan un remedio de RPGs para... Sí, Porque ahí lo utilizan McCoy y alguno más. y el Scott, exactamente. Sí, 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 eso es. Y bueno, al final un aterrizaje en Israel donde son recibidos en el aeropuerto, no sé si Ben Gurión o el de Lod, y no recuerdo bien, me parece que es el de Ben Gurión, y ya después la reunión con las familias y con el pesar de uno de los miembros de la Delta Force fallecido, que enlaza directamente con un suceso en Israel que marcó al actual primer ministro, el asesinato y muerte, vamos, de Jonathan Netanyahu, la única baja en el raid de Entebbe. Sí, es cierto. Es el momento de algo que yo creo que es un error de continuidad, porque Ingrid, la azafata alemana, aparece como que baja del avión cuando las mujeres han sido sacadas del avión y en teoría están abajo. Pero no sé si sube la escalerilla o no. No me he quedado claro, pero si Me fuera queda el poco hecho de que sale del avión, sería un error, sería un pequeño error de continuidad. de continuidad, justo, sí, sí. Mm, Resulta curioso porque en esa otra película del año 86 termina más o menos parecida conceptualmente como sería El Sargento de Hierro, que también llegan al aeropuerto, están las familias esperándoles. No es exactamente lo mismo, pero digamos que visualmente sí lo es. Sí, es la liberación de Granada en este caso y también con un rescate, pues aquí no hay rescate como tal de llevar a los rehenes a otro país, sino de liberar la isla de bueno, de lo que fue primeramente el movimiento New Jewel, acaba siendo su líder ejecutado por uno de sus lugartenientes, y luego la llegada y combate contra, creo que eran militares cubanos, ¿no? Lo que se estableció en la isla. Sí, Y se ve en la propia película que hay una guarnición cubana en El Paso y cuando van a lanzar unas granadas se escucha castellano dentro sí, del cacharro. Pero sí, al final vemos como acaba tocando la marcha típica de Estados Unidos respecto de estas circunstancias. Se ve que el personaje Mario Van Peebles se ha reconvertido y quiere ser casi el sucesor del sargento interpretado por Clint Eastwood. Y Clint Eastwood se jubila del armamento y del ejército sí. para, supongo que dar la vuelta al mundo con su señora, a quien ha reconquistado, que era lo que le prometió en un momento dado de, bueno, cuando me jubile daremos la vuelta al mundo. Pero claro, en esta otra historia, que sería esta de Delta Force, la situación es distinta. La felicidad de todas esas personas que reciben a los familiares, pero por la parte de atrás, casi sin decir nada, sí, luego hay aplausos respecto de las banderitas, pero una fracción muy pequeña respecto de ese avión tipo Hércules que hemos visto en multitud de películas, incluida, por ejemplo, la siguiente de James Bond, que sería en el 87, Alta Tensión, Atención, de Living atención. Daylights, en el que tiene su papel al final de la resolución de toda la trama. Y cogen vuelo y se vuelven para casa después del deber cumplido, a pesar de que, como has dicho, con una baja.
Eso es, sí, sí, con una baja. Y así termina esta película, en el que condensa bastante bien en 2 horas lo que era pues toda una escenografía cerca de Oriente Medio. Básicamente con la idea de lo mismo mostrar al público por parte de unos productores de origen israelí como era Menachem Golan y Joran Globus, ¿no? Primos entre ellos y aparte nacido uno de ellos ya en el Estado de Israel, año 48, o en el año 49, perdón, Joran Globus y Menachem Golan 20 años antes en lo que era el mandato británico de Palestina. Siempre se cita cuando aparece. De hecho, hay un libro que no recuerdo el nombre exactamente, pero era algo así como La Era de Canon, que se autoeditó, pues se vendió muy bien por Amazon hace unos 12, 13 años, cuando se cumplían 20 de la quiebra total del estudio o de los estudios en el año 94. Recordemos que la Canon luego luchó contra Viento y Marea, primero con la película Master del Universo, que ya tenía problemas. Master del Universo 2 no se pudo hacer y tuvieron que reutilizar los escenarios para el primer gran salto tras Bloodsport de Jean-Claude Van Damme, que era Cyborg. Y por último, el fracaso de intentar llevar a la pantalla grande a lo que era Spider-Man tras una película de debacle que era con Matt Salinger, la versión de Capitán América. Y si no me equivoco también, no sé si fueron los de Canon o quizá Roger Corman, una película grabada, pero nunca estrenada de los Cuatro Fantásticos. Bueno, era por el tema de los derechos. Era más Roger Corman. mm, Era por mantenerlo, a pesar de que eh, es verdad, es A la verdad. Canon Lo se le que, permitió. lo que voy a decir es verdad. Hay mucho más corazón de Cuatro Fantásticos en esa película que en la de 2015. Bueno, la de 2015 fue la de Josh Trank, ¿no? Fue Sí. completamente un desastre. Me acuerdo de ir a ver al cine y no me salí de puro milagro, pero bueno, luego que si la mujer, perdón por el spoiler, pero la mujer invisible que si era Kosovar, luego el Doctor Doom se llama Domashev y era de Transilvania, un desastre total. Sí, sí. Yo creo que la película sabía que iba a ser Y un la fracaso llama en taquilla. negra. Y sí, 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 la antorcha humana, sí, sí, sí. Sí, ahora le han Algo dado que un la Oscar. Sí, perfecto, muy bien. Pero Sí, es y la como. gente se lo toma mal, pero también es como cuando sorprendió un poco lo de que decían, oh, Nick Furia es negro ahora. Y dije, cuidado, hubo una época en la que sí, el original sí, pero una época de multiverso de la Marvel. En cómic ya, año mucho antes de los Vengadores y de etcétera, que se utilizó la imagen de Samuel L. Jackson como el propio Nick Furia. Y le he preguntado luego si podía o si le interesaba aparecer en la película de Marvel, a lo que dijo, obviamente que sí. Sí, pero el Nick Fury canónico sería más el Charlton Heston de Mentiras Arriesgadas. Exactamente, sí, 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 exactamente. O mismamente cuando se habla de que si La Roca, John Patrick Mason en realidad no se llamaría James Bond. Sí, es una variante interesante porque es altamente probable. Detenido a finales de los años 60, inglés, británico, que estaba haciendo labores de espionaje, tema de secretos. Encaja perfectamente. Sí, sí. E incluso decir, citaste antes Invasión USA, hubo segunda parte con el mismo personaje, pero esta vez a falta de, era casi un reboot, una nueva película, que se llama algo así como El Fuego de la Venganza, en el cual el protagonista era otro clásico de la canon, como era Michael Dudikoff, hoy creo que retirado. Y también me voy a citar que, desgraciadamente, de la película original de Delta Force, poca gente queda viva a Hannah Sigula, ha fallecido hace poco o ha pasado al siguiente nivel. Chuck Norris, Boyce Benson sigue vivo, Robert Baum, si no me equivoco, falleció hace unos 10 años. Lee Marvin, como he dicho, estaba muy enfermo, por eso esa imagen como muy delgado, estaba enfermo de cáncer de estómago. Martin Balsam falleció hace 30 años justamente, 10 años después de la película, y un largo etcétera de ellos, ¿no? Incluso uno de los más trágicos fue Steve James, el actor afroamericano que aparece también en otras películas de la canon como el guerrero americano, fallece 3 años y medio después de esa película por un cáncer de páncreas fulminante. Pero sí, es cierto que la Canon se metió en un montón de cosas. Por ejemplo, hicieron Superman 4 en busca de la paz. Superman 4, la búsqueda de la paz, que el propio Christopher Reeve decía que era de lo malo lo peor que había hecho, ¿no? Sí, sí. Y Hicieron Delta Force 2, en Delta teoría Force 2, sí. contra. Delta Force 3 también hubo, yo creo. Una película con Michael Dudikoff con una especie de pseudo Saddam Hussein llamada Escudos Humanos, los Escudos Humanos, Cyborg 2, y yo creo que fue a la llegada de Death Wish 5 con Charles Bronson a punto de retirarse, cuando ya dijeron hasta aquí, y al mismo tiempo quebraron dos estudios famosos que eran la Canon y la Orion, que fue la que produjo tanto Robocop como Terminator. Sí, ahí está el tema de la isla de las cabezas cortadas para quitarnos el placer de haber visto Crusade
de Paul Crusade. Verhoeven. ¿Cómo habría sido aquella película con Arnold Schwarzenegger haciendo de cruzado? Que se iba a rodar en el castillo de Cuenca, si no me equivoco. Pero bueno, él iba a ser una especie, incluso Crusade iba a ser una segunda parte de otra película que no produjo la Canon, pero que está en su órbita como, y te sonará que es Flesh and Blood, traducida aquí nefastamente como Los Señores del Acero. Sí. En la 2 de Delta Force, creo que el malo era... Billy Drago. Sí, exacto. Billy Drago, que también falleció hace poco, no hace mucho. El que hacía de Paul Nitti en Los Intocables. Sí, en Los Intocables, un clásico de los villanos. También hacía de malo en Invasión USA. Sí, un traficante de drogas que no terminaba muy bien. Directamente, ni sus partes nobles. Precisamente Delta Force iba sobre el tema. La segunda parte iba sobre el tema de drogas. Sí, se llamaba. Es que encima creo que le pusieron incluso el nombre como Ramón Escobar o algo de esto. Era curioso. No era Colombia, pero parecía Colombia. No era la DEA, pero sí era la DEA. Y es cierto que, por ejemplo, Chuck Norris también tuvo un problema con la Canon, que fue que en el rodaje de Desaparecido en Combate 3, un helicóptero de las Fuerzas Aéreas Filipinas, donde se rodó la película, se estrelló matando al director de fotografía y a no sé cuánta gente del equipo técnico y dijo que nunca más podía volver a rodar en Filipinas. Y en aquella época, para rodar películas estilo La Jungla y similares, era muy barato. Acababa de caer lo que era la dictadura de Ferdinand Marcos, se habían levantado las sanciones y el país necesitaba dinero onerosamente. Sí, que cayó en el año 86, ¿no? ¿Perdón? En el año 86 cayó... Efectivamente, la de Braddock desapareció. Sí, pues se rodaron casi todas al mismo tiempo. También estaba el miedo de sonar esta película, la de Los límites de lo imposible, de Twilight Zone, que a Big Morrow, una escena que se rodaba que le costó a John Landis casi la cárcel. Un helicóptero le capitó a él, a Big Morrow, y también a 2 actores infantiles que no estaban asegurados. Es una escena terrible, vamos. Fue la época en la que también hubo en Acorralado 2, que no se rueda en Rambo Acorralado 2, no se rueda obviamente en Vietnam, se rodó en México, que lo hacían pasar por Vietnam, con actores tailandeses y filipinos, y también hubo un choque de helicópteros. En aquella época lo de helicóptero era de alto riesgo, parece. Sí. Hombre, es cierto que en esta película, tal vez por la pulsión de los productores / directores / guionistas, igual les habría gustado tal vez poner como protagonistas a los israelíes, pero supongo que solamente había una nacionalidad para poner a Chuck Norris, que era estadounidense. Y la única alternativa habría sido directamente ponerle como tejano, como Walker Ranger, Texas. Sí, pero a todo esto es cierto que incluso años después, en las elecciones de 2015, en las que vuelve Netanyahu al poder, 2015, sí, pues Netanyahu me acuerdo que si no me equivoco, tiene una foto con Chuck Norris que le visitó en Tel Aviv. Sí. Hay 2 actores estadounidenses, uno que ha pasado siempre a las tropas en Irak. En Irak, ¿no? Sí, que hizo varios chistes con ellas, pero 2 actores que siempre han dado su apoyo a Netanyahu, estadounidenses, es Chuck Norris y otro, un famoso también por ser el mítico T-1000, Robert Patrick. Sí, Chuck Norris, igual para el público estadounidense, pues puede tener cierta prestancia, porque luego en los Expendables apareció junto a todas esas viejas glorias, desde Jean-Claude Van Damme, Schwarzenegger, Sylvester Stallone, incluso los más modernos, estilo Jason Statham y toda esta playa de actores de acción. Pero digamos que en España es otra cosa distinta, porque como en los años 90 se pusieron un montón de capítulos de los Rangers de Texas y de todo aquello, y bueno, pues se generó una especie de meme gracias a Telecinco, que era un personaje, es y siempre será un personaje muy especial, Chuck Norris, Carlitos, a la hora de hacer todos esos chistes que cuando volvían siempre le gustaron y siempre le gustan y seguro que siempre le seguirán gustando a esa hora de el haber ido al cielo y decirle directamente a Dios, diciéndole: hola, eras Dios. ¿Cómo que era? ¿Ahora? Sí, eras Dios. Dios. Ahora creo que alguien ocupa otro sitio. Y no solo eso, sino también, bueno, para los más jóvenes, quizá también un par de capítulos que hizo cameo en Hawaii 5.0 y una última película que se estrenó en streaming de ciencia ficción
hace 2 años, porque Chuck Norris en los últimos años estuvo cuidando del estado de salud de su mujer, también bastante delicado, por unos problemas de celiaquismo, etcétera. Un personaje muy especial, bastante querido en España. Demasiado, sí, sí, sí. Y que ha tenido una carrera bastante irregular. Sí, sobre todo a raíz de los... Hemos de decir que no fue solo el único actor damnificado por lo que fue la quiebra de la Canon. También Charles Bronson, aunque empezó a desarrollar demencia senil, de la que acabaría muriendo hace unos 20, 23 años, y otros actores como Michael Dudikoff, el propio Michael Biehn, que se vio postergado a la serie B. En parte, Don Johnson también iba a rodar unas cuantas películas, pero en la fase final de la Canon, una película llamada como Zombie, creo que era algo así, o Zombie 2, sacó a la palestra una futura ganadora de Oscar, tanto como guionista como actriz principal, como era y es Angelina Jolie. Sí, a veces este tipo de cosas. ¿Quién iba a decir que de Piraña 2 saldría un director? James Cameron. Sí. Sí, sí, sí. Un director que, si no me equivoco, lo que ideó de Terminator fue por la fiebre que cogió rodando Piraña 2, ¿no? En Italia. Sí, ahí tenemos los conversatorios de las dos únicas películas que existen de Terminator, que serían Terminator 1 y 2. Y eso que dicen que hizo con Jonathan Mostow, que creo que es un fanfic que hizo una mañana. Sí, como otra que se llama Salvation, otra que se llama Genesis y otra más que se llama Destino Oscuro, que yo no las conozco nada. No existe. Ni quiero conocerlas. De eso no existe. ¿Cómo vamos a pensar en nuestra línea temporal no existe? ¿Cómo alguien pondría a un Terminator de vendedor de cortinas de baño? Eso no ha ocurrido. Eso no se le ha ocurrido a nadie. No. Y a otro que llaman El Abuelo. Pues El Abuelo era un bar que había de mala muerte en Oviedo. No hay, puedo decir nada más de que fuese un abuelo robot. No. Supongo que habrá seguido el hecho de que esta película, Delta Force, fue referida por la gente como propaganda americana, como parte de los esfuerzos, por ejemplo, como pasó con otro ámbito, con Top Gun, que también fue dicho como si fuera un panfleto de la Marina, también para apuntarse a... En Los Simpsons se referencia también la canción aquella de los chicos, de grupo tipo NSYNC. Pero hubo una película que incluso fue más criticada, ¿no? De Fred Olen Ray, que se llamaba Fred Dalton Thompson, perdón, uno que los que aparecía, y también Fred Olen Ray, que era Muerte antes que Deshonor. Una de las películas que se dice que son más antiárabes de la época. Aparece un veterano Terminator, como era Paul Winfield, el teniente Traxler, y me parece que pues Hannah Segura también aparecía. Y no me acuerdo quién era la protagonista femenina. Desde luego es cierto que había bastantes actores palestinos trabajando en Israel en esa película. Y también Gene Simon, si no me equivoco, como también fue otra película del desaparecido Roger Hauer, creo que pertenecía a la Canon, que se llamaba Se busca vivo o muerto. Todas ya decían que mostraba una imagen nefasta del mundo árabe a raíz de lo que había sido el conflicto árabe-israelí. Pero bueno, también se podrían citar otras de la época, como era, antes lo dijiste, Águila de Acero. La primera, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, no se citaba directamente a un país árabe, pero parecía Siria. En la primera, de Águila de Acero, hay una especie de rescate que suele ser lo típico, que pasa con el tema de desaparición en combate, que pasa también en Rambo 2. Habría esa situación, pero desde el ámbito del aire, respecto de bueno, pues el pupilo, el padre tendría esa situación. Ya la segunda es distinta respecto de... Bueno, el que quiera saber de la segunda, tengo un vídeo explicándola en este canal. No expliqué ni la primera ni la tercera, expliqué la segunda. Porque había, ¿cuántas llegó a haber? Es una tetralogía, ¿no? 1, 2, 3 y una cuarta hubo también, yo creo, ¿no? La tercera era como el circo volante. Y la el circo volante que eran Hort Buchholz, era el actor que murió de COVID japonés, que hacía de como tenía un bar en Kill Bill, Sonny Chiba, y luego me parece que era como por tráfico de drogas, ¿no? Sí, era mezcla hay algo de eso también, sí. Sí. Y es que no sé si hubo esta cuarta parte, que era de siempre el mismo director, Sidney Furie, que
que Fury, que también dirigió una película de terror bastante famosa en la época, que a mí me dio un cague de pequeño, mucho cuidado, como El Ente. Mm, El Ente no confundir con la cosa, cuidado. ya sí. Sí, en definitiva la película esta, más allá de el guión, que pueda ser discutido por alguno, yo creo que nadie puede negar respecto del ritmo, de la música de Alan Silvestri, una serie de las interpretaciones que pueden gustar más o menos. La acción es intrépida, es siempre a caballo, a galope, siempre hacia adelante, y no hay ni un solo momento que deje al De espectador. descanso. No, no le da descanso, y hace que sea una película ágil y memorable. Desde luego. La película para recordar a Chuck Norris probablemente junto, porque toda la gente dice lo de Walker aquí en España como serie, luego quizá Invasión USA por esa camisa que nunca se rompía, a pesar de que al final se le mancha un poco de sangre. Para mí, las dos películas de Chuck Norris a recordarle sería o bien esta o una de 8 años antes, como sería Los Valientes Visten de Negro. Mm. A mí me gusta mucho El Templo del Oro. A mí me Y el gusta Templo de Oro muchísimo. también por sacar su vena cómica con Luis José Jr., que es curioso porque para hacer un momento friki tuvieron que utilizar, bueno, el actor que doblaba tanto a Luis José Jr. como a Chuck Norris, Héctor Cantoya, no podían doblar a la misma persona, lógicamente, ¿no? No podía doblar ni a Chuck Norris ni luego tampoco cambiar el registro de voz para Luis José Jr. Héctor Cantoya dobló a Chuck Norris, más común, y por el contrario, a Luis José Jr. lo dobló ya desaparecido Carlos Revilla, voz original de Homer Simpson, en castellano, quiero decir. Bien, pues creo que hemos hecho un repaso respecto de lo que supone Delta Force como gran película, con el contenido que tiene, también en las conexiones con lo que pasaba en la época. Por lo que, bueno, si quieres hacer un cierre. Pues creo que estos días, a raíz del fallecimiento o paso al siguiente nivel de Chuck Norris, están sacando todas sus películas más importantes en plataformas digitales. De todas formas, si alguien sigue teniendo ese artefacto casi del Pleistoceno, como son los DVD Blu-ray, los pueden conseguir a un precio bastante barato en varios centros comerciales por 5 euros. Y yo recomiendo que se vea películas que se tengan en casa, pues como un recordatorio de una época que no volverá.